7:30 en Chile, PM, 8:30 al otro lado de la cordillera. Damos comienzo entonces a este Journal Club, que viene siendo el segundo, tercero. Segundo nomás, ya. Segundo Journal Club de esta iniciativa que vamos a llamar la práctica psiquiátrica, yo creo, ¿no? Porque es justamente los que estamos en esto, son los que dieron vida a práctica psiquiátrica. A propósito, Danilo, perdona, estoy un poco disperso para empezar. ¿Práctica psiquiátrica cuánto tiempo tiene ya? 3 años, Sergio. 3 años. Yo lo que sé es que lo inventamos en un restaurante griego en Toronto. No sé si te acordás. Quiere seguir hablando de comida el doctor Strichlev. Quiero decir a Sergio que no era un restaurante, era un Para un argentino eso es un restaurante. Era un food truck, era un lugar en la calle. Está mostrando la hilacha Strejilevich. Claro. Oye, segundo Journal Club de práctica psiquiátrica, con la participación y poniendo todo el espíritu de Nepsis y de Área, uniendo a través de la cordillera, y un poquito lo que viene siendo la herencia también del psiquiatría en tiempos de virus, el PTB, que lo creáramos ya hace ya al comienzo de la pandemia y que lo interrumpimos por esta temporada, pero con el Journal Club seguimos pegando, seguimos navegando, seguimos tratando de hacer formación continua, compartir entre pares lo que le da el sustrato más profundo a la disciplina, en este caso en el Journal Club, que es la literatura científica. Hoy día Danilo nos va a instruir acerca de este importante paper de Cipriani, efectividad comparativa y aceptabilidad de 21 antidepresivos, drogas antidepresivas, para el tratamiento agudo de adultos con trastorno depresivo mayor. Un review, una revisión sistemática y un análisis un meta-análisis o un network meta-análisis, no sé cómo se traduciría eso, pero vendría siendo como eso, un meta-análisis de redes, que aparece en Lancet, un artículo muy, muy relevante, y hoy día vamos a poder discutir y pelear acerca de si la relevancia la usamos o no los clínicos en la hora de tratar pacientes en nuestra consulta o no, podemos usarla, ¿para qué nos sirve? ¿De qué sirve todo esto, doctor Quirós? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos a los 84 colegas que están conectados en este momento y subiendo, ¿no? Y a ti, Sergio, y José. Y antes de empezar, también comentar que está nuestro simposio internacional del próximo viernes en la tarde, a la misma hora en Chile y Argentina, a las 2:30, para conectarse temprano, para ser puntuales. A las 2 va a estar abierto el Zoom. Y así que se pueden inscribir en practicapsiquiatrica@gmail.com. Yo creo que tenemos 300 inscritos ya aproximadamente, así que nada, va a estar muy bueno eso. Y como estábamos conversando antes de empezar, agradecemos a nuestro auspiciador ahí, Laboratorio Chile Teva, y los productos Nubigil, Minfel, Acicot y Actien XR. ¿Ya? Y déjame decir una cosa con respecto al simposio para argentinos. Las becas para argentinos son reducidas, así que o sea, en un momento dado se van a acabar, así que nada. A ponerse las pilas. A ponerse las pilas, de acuerdo. Vamos, empecemos. Este artículo es un artículo relevante que apareció en el 2018 y es una continuación de un artículo que había aparecido unos 6 años atrás, que comparaba 2 antidepresivos y que fue relevante en su momento porque era, uno, por su metodología, por el network meta-análisis, que en esa época era una metodología relativamente innovadora, ¿no? Como forma de análisis estadístico, y que hacía una comparación entre 2 antidepresivos, pero lo más llamativo de ese artículo fueron las conclusiones. En esa oportunidad, o sea, hace ya casi 10 años, en esa oportunidad el mismo autor, Cipriani, concluye en ese metaanálisis que 2 antidepresivos, escitalopram y sertralina, tenían la mejor eficacia y mejor aceptabilidad. Entonces había que usar o sertralina o escitalopram porque todo lo demás no valía la pena, porque efectivamente daba lo mismo y eso era lo más eficaz y costo efectivo, ¿ya?
La verdad que tuvo mucha repercusión, no solamente porque se publica en Lancet y es una revista muy prestigiosa, sino que porque por un lado, sirvió para que la industria y efectivamente aquellos que comercializaban sertralina y escitalopram usaran el metaanálisis para promover sus productos de una forma que voy a llamar poco fair, en el sentido de que los alcances del metaanálisis eran discutibles, ¿ya? Y en ese sentido produjo esa consecuencia, que es una consecuencia que yo creo que los autores no buscaron, ¿ah? De hecho, los autores vienen del mundo principalmente académico, a pesar de que son consultores de varios laboratorios. Y la segunda consecuencia fue que hubo una serie de críticas respecto a la metodología, respecto a la conclusión, que era inapropiada para los objetivos que se había planteado, por cuál es la validez y cuál es el significado que pueda tener un metaanálisis, y en este caso esta variante, que es el network metaanálisis. Y una cosa particular, que es que decía que la alternativa más costo eficaz era usar sertralina y escitalopram, siendo que el artículo no era un artículo de costo eficacia, digamos, ¿ah? O sea, hay métricas, o sea, hay metodologías propias para estudiar la costo eficacia, y esta no lo era para medir simplemente, o no simplemente, eficacia y seguridad, ¿ya? Entonces, este metaanálisis viene de alguna manera a complementar ese estudio, ya ampliándolo a 21 antidepresivos, no solamente los iniciales 12, y a sofisticar probablemente la metodología y a agregar otros variantes. Otro contexto del artículo es que a pesar de que los antidepresivos son moléculas que existen desde el comienzo de la época farmacológica, psicofarmacológica moderna, o sea, tienen casi 70 años, a pesar de eso, todavía se planteaba o se plantea cuál es su rango de acción y si son o no eficaces, digamos, contra placebo, digamos. O sea, han habido un par de artículos que han tenido harta resonancia, uno en el New England y el otro ya no me acuerdo en qué revista, digamos, respecto a cómo los resultados de los estudios controlados, particularmente los de la industria farmacéutica, están amplificados en relación al placebo, qué es lo que pasa con los artículos que no se publican, etcétera, etcétera. Y este estudio de Cipriani, de alguna manera también viene a tratar de establecer una cierta verdad al respecto, ¿ah? O sea, ¿qué pasa con eso? De hecho, ahora nunca me había fijado, y por eso publiqué la lista completa de los autores, eh, que el penúltimo autor, el primer autor es Andrea Cipriani, que es de Oxford junto con John Guedes, que es el último autor. Y no me había fijado que Ioannidis es parte de los autores, que uno de los autores que publica uno de estos artículos que habla acerca de las dudas sobre la eficacia de los antidepresivos. Él es un matemático que es bien estadístico, ha sido muy crítico, en particular con los antidepresivos y con otras cosas, y que de hecho, a propósito en esta pandemia, es bien crítico, y cuando estaba comenzando la pandemia, en la prensa dijo que no, esto está medio inflado, y en realidad se equivoca, ¿ah? También se equivoca. También se equivoca. Así que es bueno, Y déjame decir una estudio. cosa más de los autores. Está Stefan Leuch, al que le debemos otros muy buenos metaanálisis. Creo que él también es de Cambridge, ¿no? Sobre todo uno muy, muy comprensivo de antipsicóticos atípicos, casi el que cambió el modo de ver, en el que muestra que sulpirida es igual a clozapina, es decir, nada. Digo porque hay gente súper importante acá en Muy, este paper. muy. Entonces, este estudio aparece publicado en Lancet hace un par de años, y creo que vale la pena revisarlo. El contexto ya lo conté, y el objetivo es realizar esta revisión sistemática y un metaanálisis de redes, ¿no? Ese network metaanálisis, que es una variante del metaanálisis, para obtener información que aporte a la práctica clínica, comparando diversos antidepresivos usados en el tratamiento del trastorno depresivo mayor agudo en adultos. Hablemos sobre los métodos. Los métodos están puestos ahí. Una de las cosas que es notable es la búsqueda que hicieron de artículos, porque realizan una búsqueda en diversas bases de datos, que es lo que habitualmente se hace cuando se hace una revisión sistemática. Digamos, ahí están todas las bases de datos que se buscan.
Pero además, lo más interesante de este análisis es que se buscan en estudios, también se hace una búsqueda manual, que también en las revisiones sistemáticas de revistas más, que se publican en revistas más exigentes también se hace, pero también fueron muy exhaustivos en buscar artículos no publicados o en curso, a través de las páginas que en la actualidad, después del 2004, creo yo, el 2004 hubo una conmoción, ¿ah?, en el mundo científico a propósito de cómo la gente que publica, en particular los estudios de la industria farmacéutica, publican o eligen publicar sus datos, ¿ah? Y en ese sentido, muchas veces definían un outcome que podía no salir positivo, entonces elegían un outcome secundario para mostrarlo como un outcome primario. A partir de esa época, después del 2000, a mediados de los 2000, las revistas, en general las revistas no van a publicar un artículo que no haya sido inscrito en alguna página, en este caso en clinicaltrial.gov, donde se comunique, uno, cuál es el diseño del estudio, la metodología y cuáles son los outcomes primarios. Entonces, uno tiene que decir a priori cuál van a ser los outcomes primarios para que después cuando uno lo publique eso sea coherente. Y ese es un lugar donde uno puede ir a buscar estudios. También en los sitios web de las agencias que regulan el uso de fármacos, esa otra modificación de la misma época, ¿ya? En esa misma época había uno de los grandes juicios que en ese momento fue para GSK con respecto a paroxetina y el uso de paroxetina en niños. Y uno de los temas era la publicación de outcomes secundarios como outcome primario, y el segundo tema era que la industria publicaba algunos estudios y no otros. Entonces hubo una obligación de publicar todos los estudios que tuviesen. A veces las revistas no aceptan algunos estudios, sobre todo estudios que no son negativos, pero si no los van a publicar en una revista, tiene que estar publicado en una página web. Y todos los laboratorios de la industria farmacéutica que hace investigación tienen que publicarlo en sus páginas web para estar accesible al público y sobre todo a los investigadores, ¿ya? En otros journals, pero además solicitud de información suplementaria no publicada en estudios de pre y post-marketing a todas las compañías, y contactos personales con autores o con las mismas compañías en los reportes que son incompletos y la información no publicada. Aproximadamente la mitad de los artículos venía de esta búsqueda. Y la búsqueda es del comienzo de los tiempos hasta el 2016, sin restricción de idiomas. O sea, una de las fortalezas de este estudio es la inclusión de todos los artículos que existieran, en particular la literatura que no está publicada. Respecto a los estudios de selección, a los criterios de selección, son estudios randomizados doble ciego, como uno los conoce, ya sea antidepresivo versus placebo o antidepresivo versus antidepresivo, aunque no incluyan placebo. Es monoterapia para los antidepresivos, en tratamiento agudo para personas mayores de 18 años, adultos que cumplían los criterios del DSM o de lo que hubiese en ese momento para definir la depresión, los criterios de Feiner o RDC o los del DSM. Y se utilizaron los estudios solamente que estaban publicados con dosis dentro de los rangos terapéuticos que se aceptan para su uso, ¿ya? ¿Qué antidepresivos fueron incluidos en el estudio? Antidepresivos de segunda generación aprobados por la agencia regulatoria de Estados Unidos, Europa, Japón. Aquellos que estaban incluidos en la lista de medicinas esenciales de la Organización Mundial de la Salud, y con eso ingresó clomipramina, que no caía en la otra lista, y amitriptilina, que están incluidos en la lista de la Organización Mundial de Salud, y con diferentes perfiles de efectos y de tolerabilidad. Estos son los medicamentos que se incluyen, son 21, están todos los SIRS, están todos los duales, incluidos levomirazepam y milnacipran, mirtazapina, gomelatina, bupropión, bortioxetina como medicamento, vilazodona como medicamentos que están por fuera, están los trazodona, nefazodona y amitriptilina y clomipramina como tricíclicos. No entran en este estudio, no participan en este estudio los cuasi randomizados, estudios incompletos o estudios que incluyan un 20% más de pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar, sujetos con diagnóstico de depresión psicótica, con diagnóstico de depresión resistente a tratamiento y con comorbilidades médicas graves, que son habitualmente poblaciones que son distintas. O sea, esto es el episodio depresivo mayor tradicional no bipolar, ¿ya? Sí se incluyen estudios que tengan pacientes hospitalizados. Ahí vamos a ver los resultados de eso. En cuanto a qué fue lo que se fue a buscar esencialmente dos cosas: eficacia y aceptabilidad.
uno podría decir que es la eficacia y la tasa de efectos secundarios, pero que ellos lo definen como aceptabilidad. Y para la definición de la eficacia es la tasa de respuesta, no de remisión. Remisión fue un outcome secundario. Remisión es cuando un paciente deja de tener criterios para depresión. Respuesta significa que el paciente reduce en un 50% el puntaje total de la escala para la que se está usando para medir la depresión. En este caso, de nuevo, eficacia es respuesta. Reducción de mayor un 50%. Y aceptabilidad es definido como el dropout, es decir, la discontinuación al tratamiento por cualquier razón. O sea, todos los pacientes que salen del estudio prematuramente, es decir, antes que se haya definido el término del estudio, se califican como dropout, como salidas, y eso es la tasa de aceptabilidad, digamos. Hay que pensar que la salida se puede dar por efectos secundarios, es decir, el paciente no tolera el medicamento, pero también pueden haber pacientes que se aburren de estar en el estudio porque siguen igual de deprimidos, o sea, por falta de eficacia. Entonces, es un outcome que podemos conversarlo después, incluye probablemente ambas medidas, ¿ya? Hay otros outcomes secundarios que probablemente no vamos a alcanzar a revisar porque es un estudio bien extenso, que es el puntaje final de la depresión, la tasa de remisión, que es lo que les contaba cuando un paciente deja de tener criterios de depresión, el abandono temprano debido a efectos secundarios, solamente los efectos secundarios, y una cápita que no es un outcome secundario, es que se incluyen o se considera el tiempo, el marco temporal, 8 semanas, ¿ya? No todos los estudios son de 8 semanas, hay algunos estudios que pueden ser de 6 semanas y algunos estudios pueden ser de 12 semanas. Cuando eran más largos de 12 semanas, se medía qué es lo que había ocurrido a las 8 semanas, o se utilizaba el outcome que estuviera más cerca de las 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? También lo podemos discutir, pero ocurre, sobre todo en los estudios de depresión bipolar, pero también en los estudios de depresión monopolar, que las tasas de respuesta placebo, una vez que pasan las 8 semanas, empiezan a aumentar. Entonces, se pueden ir acercando las curvas del efecto placebo porque las depresiones con el tiempo también, algunas de ellas van a pasar solamente por el paso del tiempo. Entonces, los estudios no pueden ser ni muy largos ni pueden ser muy cortos, tienen que ser del tiempo preciso y en este caso se definen como de 8 semanas. También podemos discutir ese aspecto después. Respecto al análisis de datos, se estimaron los OR, que es una medida de riesgo para datos categoriales, digamos, usando el metaanálisis de pares y este metaanálisis de redes, network metaanálisis. Una pequeña introducción respecto a qué es lo que es un metaanálisis. Yo creo que todos ustedes saben y están familiarizados. Lo voy a explicar acá con el logo de la Cochrane, que representa un metaanálisis. Un metaanálisis habitualmente está representado en la manera que ven ahí, que es un conjunto de, en este caso, distintos tipos de estudios y que se representan en su magnitud con estas líneas horizontales, ¿ya? Cada una de estas líneas representa la medida de resumen de cada estudio y de hecho el punto central es el valor de resultado de ese estudio. Por ejemplo, si se compara fluoxetina versus placebo en 8 estudios o en X cantidad de estudios, muestran cuál es el resultado de cada uno de los estudios y esta es la medida central, que es el resultado de ese estudio, y el resto de la línea es la dispersión que tiene el estudio. O sea, cada eso es una medida de resumen. Está esta línea horizontal habitualmente que representa el no efecto o neutro, entendiendo de que si los estudios aparecen hacia un lado de esta línea, quiere decir que favorecen a esa intervención, si es que a esa intervención está la intervención activa, y si están al otro lado de la línea, favorecen a la otra intervención o al placebo, ¿ya? Cuando están a un lado de la línea, pero el intervalo de confianza, o en este caso en Network Meta-Análisis se llama el intervalo de credibilidad, toca la línea neutra, quiere decir de que no tiene efecto, ¿ya? O sea que su efecto pasa por el neutro y a pesar de que el resultado puede cargarse hacia un lado, se considera que no es estadísticamente significativo porque toma la línea neutra, ¿ya? El intervalo de confianza, que ya decía que es el intervalo del cual se mueven los resultados del estudio propiamente tal. Si el intervalo de confianza es más grande, y es decir, la línea es más amplia, quiere decir que hay más dispersión de datos. Y eso ocurre porque el estudio probablemente incluyó pocos pacientes. Cuando hay muchos pacientes, la dispersión de los datos es menor y en ese sentido las líneas son más pequeñas. En ese sentido,
Este estudio, que tiene un intervalo de confianza amplio, probablemente incluyó menos pacientes, y este que tiene un intervalo de confianza muy estrecho, incluyó muchos pacientes, ¿ya? Y finalmente se informan como una medida resumen que dice si efectivamente esta no toca el neutro y está hacia un lado de la barra, quiere decir que esa intervención es superior a la que estaba al otro lado de la barra, ¿ya? Este no es del artículo de Cipriani, es otro artículo. Así se presenta habitualmente un metaanálisis, ¿ya? Donde están los distintos tipos de estudios que compara que para una determinada intervención. Por ejemplo, estos podrían ser todos los estudios de fluoxetina versus placebo, por ejemplo, y aquí se ve cómo los diferentes estudios, todos están hacia la derecha de la línea. Eso quiere decir que favorecen a la intervención. Hay algunos estudios como este o como este que alcanzan a rozar la línea neutra, quiere decir que estos no son estadísticamente significativos, y todos aquellos que se alejan del neutro quiere decir que son estadísticamente significativos. Hay algunos estudios que tienen intervalos de confianza amplios, quiere decir de que esos son pocos pacientes, y hay estudios que tienen intervalos de confianza muy pequeños, que quiere decir que son muchos pacientes y que por lo tanto pesan más a la hora de el efecto total, que en este caso está bien cargado hacia la derecha, quiere decir de que la intervención es superior a la otra intervención, que puede ser placebo u otro fármaco, ¿ya? Ese es un metaanálisis habitual. ¿Qué es un network metaanálisis? Un network Danilo, no se ve tu cursor, ¿ah? Para que no creas que estás mostrando algo Ah, con tu yo cursor. estoy... ¿Y ahí se ve? Sí, ahora sí. Ya, estoy apuntando en el lugar equivocado. Ya, perfecto. Un segundo. Bueno, ¿qué hice? No sabemos. ¿Qué se está viendo allá? Nada, está en blanco. Está en blanco, estupendo. Pucha, profesor, me cortó la Perdone, pero es que inspiración. usted estaba hablando de cosas que no estaba mostrando porque el cursor estaba No, profesor, desaparecido. lo perdono, lo perdono. Ya. ¿Qué es un network metaanálisis? Un network metaanálisis es un metaanálisis que incluye comparaciones con diversos tipos de fármacos, ¿ya? Y en ese sentido se llama network porque se representa también como una red, ¿ya? Donde, por ejemplo, están todos los antidepresivos que se quieren comparar, y en este caso contra placebo, pero además se utilizan todas las comparaciones que pueda haber en estudios de una rama contra otra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si uno quiere comparar todos estos juntos, tenemos, eh, por ejemplo, la mayoría de ellos se compara con placebo, ¿ya? Y por lo tanto podemos hacer un resumen de cuál es el efecto que tienen contra placebo y cuál es el efecto, por ejemplo, que tiene paroxetina con citalopram o con duloxetina, etc. Pero hay comparaciones que no existen. Por ejemplo, entre mirtazapina y milnacipran no hay estudios, ¿ya? Eso cuando no hay una línea, ahí quiere decir que no hay estudio, a diferencia de si hay con fluoxetina, sí tiene con amitriptilina, sí tiene con citalopram, pero con milnacipran no tiene, ¿ah? Y puede ser que con algún otro no tampoco tenga. No tiene con vilazodona, no tiene contra vortioxetina. Entonces, ¿qué es lo que hace el network metaanálisis? Lo que hace el network metaanálisis es que si uno tiene un fármaco, ¿ya?, que se compara con otro, por ejemplo, con placebo, y a su vez yo tengo otro fármaco que se compara contra placebo, yo puedo hacer una inferencia de cómo se compara este fármaco con el otro a través de esta comparación indirecta, ¿ya? Eso implica varios supuestos, ¿ah? Varios supuestos, porque en el fondo estoy haciendo una comparación indirecta donde no hay estudios que comparen directamente ambas ramas o ambos fármacos, ¿ya? Pero eso permite que uno saque medidas de resumen para comparaciones entre todos los antidepresivos, aunque en alguno de ellos no existan comparaciones directas. Espero que se entienda, digamos, ¿ya? Y esta red que se muestra acá refleja cuáles son las comparaciones. El tamaño de la pelotita, el tamaño del círculo, implica el N de pacientes involucrados en todas las comparaciones,
Las líneas representan de que sí hay una comparación, por ejemplo, entre placebo y paroxetina, entre placebo y fluoxetina, con todos los que tiene. El grueso de la línea representa cuántos estudios hay en esa comparación. Entonces, por ejemplo, la línea más gruesa entre paroxetina y placebo quiere decir de que paroxetina tiene más estudios que cualquier otro para compararse contra placebo, y probablemente le sigue fluoxetina, y probablemente le sigue ahí escitalopram o sertralina, ¿ah? Así van. Y ahí uno se puede dar cuenta, y así todas las otras líneas, y uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que no hay comparaciones de amitriptilina con bupropión, no hay comparaciones de bupropión con citalopram, sí hay una comparación de citalopram con clomipramina, pero no hay una comparación con desvenlafaxina. Cosas que llaman la atención: levomilnacipran tiene solamente estudios contra placebo, no tiene comparador activo. Otra curiosidad: milnacipran tiene estudios contra comparadores activos, pero no tiene estudios contra placebo, ¿ya? Todos los demás tienen al menos un estudio contra placebo, o al menos un estudio contra un comparador activo, ¿ya? Y esta es lo mismo, pero para el anterior era para eficacia, este otro era para tolerabilidad, ¿ya? En el análisis de datos, ya lo dijimos, exclusión de duplicados, se utilizan OR para las variables dicotómicas, se utilizan las diferencias de promedio para las variables que son continuas. Se utilizó un modelo de metaanálisis con efecto aleatorio. Se evalúa transitividad, consistencia y riesgo de sesgo, que son parámetros importantes en los metaanálisis, que tienen que ver con si es válido hacer comparaciones. Vamos a dejar esta conversación para el final. Si es válido hacer comparaciones cuando hay tantos estudios, porque puede ser de que un estudio no se compare con otro en relación a su diseño o en relación a sus dosis, ¿ya? Y puede haber sesgo, digamos, respecto a los estudios involucrados por los tipos de diseño, por ejemplo, por las dosis que se utilizan, etc. Entonces, para evaluar, para evaluar si son comparables y para evaluar si hay sesgos, se utilizan una serie de medidas en los metaanálisis, que es una de las falencias que tiene. Y después vamos a profundizar un poco más. Y otras herramientas que se utilizan es hacer análisis de subgrupos o hacer metaregresiones. Es decir, las diferencias pueden deberse a otros factores. Por ejemplo, a lo mejor si el fármaco es más antiguo, el efecto que tenía era mayor que con los fármacos nuevos. A lo mejor si el estudio es realizado por la industria farmacéutica, los resultados son distintos a los no realizados por la industria farmacéutica. A lo mejor si el medicamento es novedoso en el sentido de innovador, tiene tasas de respuesta que son distintas a las que no son innovadores, cuando se comparan con otros fármacos que ya existen. Todas esas diferencias pueden existir y se introducen en el análisis para ver qué tan consistentes son los resultados. Veamos los resultados. La primera cosa que es destacable es que se identifican 522 estudios, incluidos en el estudio. Se identificaron muchos más estudios, pero al ir eh, 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 haciendo válidos los criterios de exclusión, se quedan en 522, que involucran a 116.000 participantes, ¿ya? Aquí hay una tabla que confeccioné para que podamos ver la magnitud de esto. Fluoxetina, muy esperablemente, es quien tiene más estudios, con 117, y paroxetina tiene 114. Y así va la tabla después: amitriptilina, venlafaxina, sertralina, citalopram, mirtazapina, bupropión, 33 estudios. El último, el levomilnacipran, que, como decíamos, tenía la peculiaridad que tenía solo comparaciones contra placebo, y tiene 6 estudios, ¿ya? Yo quiero poner esto en un contexto, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de la motrigina en estudios controlados en trastorno bipolar en mantenimiento, ¿ya? La verdad que la motrigina tiene 2 estudios grandes, probablemente tiene otros 4 o 5 que se puedan sumar, estudios más chicos, y sería: ¿cuántos son los estudios randomizados, controlados, que puedan tener estos tipos de criterios para litio? Probablemente no alcancen la decena, ¿ya? Entonces, siempre discutimos la evidencia, por ejemplo, en trastorno bipolar y los estudios que existen, etcétera, con cantidad de estudios que son bien reducidas, y uno mira estos números y la verdad que son números gigantes, ¿ah? O sea, tanto como preguntarse, a ver, ¿tiene sentido hacer más estudios en episodio depresivo mayor con esta cantidad de evidencia que hay para fluoxetina, paroxetina, etcétera? No lo sé, podemos discutir eso después, pero quiero mostrarle efectivamente que los números son números
tremendos en términos de la cantidad de estudios y la cantidad de pacientes que participan en ellos. Bueno, y vamos a los resultados principales del estudio. Los resultados principales del estudio muestran que todos los antidepresivos que fueron evaluados, estos 21 antidepresivos, fueron más efectivos que el placebo, ¿ya? Los rangos de OR, que es una estimación del riesgo, que se parece al riesgo relativo, es decir, amitriptilina 12.13, dependiendo, no es exactamente así, pero uno podría decir que es 2 veces más efectivo que el placebo. Y reboxetina fue el que tuvo el menor tamaño de efecto, 1.37 veces más, o un 37% podríamos decir, más efectivo que el placebo. No es completamente correcto lo que estoy diciendo, porque el OR es un estimador que no es completamente comparable al riesgo relativo, pero más o menos. Y no alcanzan el 0, o sea, el 1, perdón, y por lo tanto son estadísticamente significativos. El gráfico que representa esta diferencia y que uno de los principales resultados de este metaanálisis es este, ¿ya? Donde muestra la lista de los antidepresivos y, y cada uno de los resultados de este network metaanálisis comparado entre uno y otro contra placebo con sus respectivos intervalos de confianza y graficado del más eficaz, es decir, del que más se aleja de esta línea, que es la línea de no efecto, del que más se aleja de la línea de no efecto al que menos se aleja de la línea de no efecto. Entonces, punto número 1, el que tiene el tamaño de efecto más grande es amitriptilina, como ya decía anteriormente, con 2.13 de OR, y el menor era reboxetina, que también se aleja de la línea con 1.37, ¿ya? Y todos los demás están entre medio, ¿ya? Y están ahí graficados los intervalos de confianza. Uno podría decir que sí, puede haber alguna diferencia entre ellos, pero la verdad que la mayoría están en un rango que hace que sean bastante parecidos, digamos. Incluso si uno compara el que tiene este rango de eficacia más significativo versus este otro que tiene el rango de eficacia más cerca del neutro, la verdad que las diferencias no son tan importantes, digamos, ¿ya? Por lo tanto, la principal eh, conclusión, digamos, de este resultado es que todos los antidepresivos son más eficaces que placebo. Disculpa, Danilo. Ah, ¿Podés pasar para atrás? sí, claro. No, solo para aprovechar esta diapositiva para ver cómo al final hay una disociación enorme entre la conducta de prescripción y los datos, ¿no? Si uno compara el resultado de escitalopram versus bupropión, que es cuasi insignificante, acá con cómo se prescribe una droga y la otra en el terreno, nada. Así es. Aceptabilidad, que era el segundo outcome, que incluía retiro por efecto adverso por falta de eficacia. La verdad que prácticamente, o sea, muy pocos se diferenciaron del placebo y 2 fueron más favorables que el placebo, es decir, tenían menos retiro que placebo, que era agomelatina y fluoxetina, y 1 fue peor que placebo, que es clomipramina. El gráfico que representa esto es este, ¿ya? Donde, de nuevo, está el neutro y están ordenados desde el que favorece a la droga por sobre el placebo en este concepto de aceptabilidad, hasta el último, que es con clomipramina, que es el que tiene la peor aceptabilidad, digamos, peor que placebo. Entonces, agomelatina y fluoxetina están por sobre placebo en cuanto a aceptabilidad, es decir, menos pacientes se salieron de esos estudios que el placebo, ¿ya? Y el intervalo de confianza no toca la línea neutra, por lo tanto es significativo. Todos los demás que van a continuación pasan por la línea, es decir, todos los antidepresivos, por lo menos en este análisis de redes, de metaanálisis de redes, son comparables al placebo en términos de retiro, ¿ya? Lo cual es una buena cosa. Excepto clomipramina, que salió peor, lo cual también uno puede decir que puede ser esperable por el tipo de molécula que es, ¿ya? Y estos son los resultados principales del metaanálisis, y después viene una serie de otros resultados.
cuando se analizan los estudios que compararon uno con otro, ¿ya? Que era otra de las gracias que se quería hacer, digamos, cuando se comparan en el conjunto. Pero, de nuevo, esto ya empieza a ser de las derivadas de resultados secundarios y terciarios. En estudios que comparan head to head, es decir, no placebo, sino que uno contra otro, en este análisis de network, es decir, donde a veces no hay comparaciones directas, sino que son indirectas, hay algunos que fueron más efectivos que otros, ¿ya? Y aquí está la lista en estricto orden de alfabético: agomelatina, amitriptilina, escitalopram, mirtazapina, paroxetina y vortioxetina, ¿ya? Respecto a la lista, y lo voy a mencionar desde ya para que no se me pase, digamos, en los comentarios, uno podría decir, mira, no llama tanto la atención, llama la atención la aparición de vortioxetina, que es más nuevo, que tiene no tantos estudios comparados con los demás. Falta la venlafaxina, que siempre se dice que es más eficaz, y podría sobrar la gomelatina, digamos, ¿va? En este estudio de los más efectivos, ¿ya? Y no lo estoy diciendo, no son afirmaciones, digamos, personales. Ha habido discusión respecto a este tema y, por ejemplo, en el Journal of Clinical Psychiatry hay columnas de opinión, bueno, hubo mucho análisis, digamos, de este estudio, y un autor comentaba, decía, mira, la verdad que todo puede cuadrar tanto, excepto agomelatina, decía, porque agomelatina en ningún país que lo ha lanzado se ha convertido en un blockbuster, ni en ningún país efectivamente ha mostrado las tasas de respuesta que podría usar, ni en la India, ni en Europa, ni en otros mercados, digamos. De hecho, hay algunos mercados en los cuales no se encuentra, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos. Por lo tanto, eso es lo único que llama, no lo único, pero llama la atención. Y menos efectivos que otros, fluoxetina, fluvoxamina, revoxetina y trazodona. Probablemente lo único que a mí me llama la atención de esta lista es fluoxetina, ¿verdad? Que es como de los menos efectivos. Y sí, uno lo espera de fluvoxamina, que en los estudios por lo menos de FDA, o en las indicaciones de FDA, solo alcanzó aprobación para trastorno obsesivo compulsivo, no para depresión. Revoxetina, que siempre en las comparaciones ha salido mal, y creo que también es una mezcla con el perfil de efectos secundarios. Y trazodona, que es un antidepresivo, que de hecho en algunas guías clínicas, como en la Catman, no aparece ni siquiera en primera línea, sino que en segunda línea, porque como un antidepresivo, se considera un antidepresivo que no es tan potente como otros. Entonces, también no es tan llamativo este resultado. Con respecto a la aceptabilidad, es decir, la aceptabilidad, aparecen mejores agomelatina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, vortioxetina, ¿ya? Lo cual no llama tanto la atención, quizás excepto vortioxetina a mí me llama la atención. Y con menor aceptabilidad, amitriptilina, clomipramina, duloxetina, fluvoxamina, revoxetina, trazodona y venlafaxina, ¿ya? Tricíclicos, duales. Quizás lo único que me llama la atención que aparezca como menos tolerado es trazodona, bueno, puede ser por el tema del sueño, pero los demás también es bastante esperable el resultado, ¿ya? Esta es una tabla de resultados probablemente muy interesante, porque esta es la que en el network meta-análisis de los estudios head-to-head permite hacer las comparaciones uno a uno y evaluar cuál es más efectivo que otro, ¿ya? Entonces, están todos los antidepresivos puestos en la diagonal, en los cuadritos que están abajo lo compara hacia eficacia, en los cuadros que están hacia arriba, estos que son morados, los compara en aceptabilidad, y hace OR en comparaciones uno por uno, ¿va? Cuando los pone en negrita quiere decir que la comparación favoreció a un grupo y a otro, ¿ya? Lo digo porque es interesante. Analizar la tabla probablemente requiere tiempo, así que la vamos a pasar, pero aquí es donde se muestra cuáles son todos los OR cuando se comparan unos por otros, y después vamos a mirar la lista en una visión que sea mejor que otra. Y finalmente publican estos gráficos bidimensionales que son también interesantes para evaluar la eficacia y aceptabilidad en las comparaciones directas, ya no el network, sino que en las directas, cuando hay estudios directos. Acá están los números de los antidepresivos y acá están las comparaciones. En este gráfico bidimensional, en el eje Y está la aceptabilidad, en el eje X está la eficacia, ¿ya? Entonces, mientras más en este cuadrante,
uno podría decir que son más eficaces y más aceptables, están los mejores. Y en este cuadrante, o sea, hacia acá abajo, serían los peores, con menos aceptabilidad y menos eficacia. Entonces, 16 representa el antidepresivo en este grupo, que son todos mejores que placebo. Acá está el placebo, ¿ya? 22. 16 es el menos efectivo y el menos aceptable, y sería reboxetina, que es lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente. Hay algunos que son menos aceptables, pero más eficaces que reboxetina, por ejemplo, clomipramina, y hay algunos que son más aceptables y más eficaces, según este gráfico, que agomelatina. Estos son los estudios que hacen comparaciones directas con placebo. Cuando se revisan solo estudios head to head, es decir, estudios que no incluyen placebo, sino que solamente en comparaciones directas se dispersan un poco, y habla un poquito de los sesgos que puedan tener. Dicho sea de paso, en el anterior, al final todos están bien apiñados en un cuadrante, digamos. Entonces, la verdad que ninguno se escapa tanto, ni siquiera la reboxetina se escapa tanto, que es más o menos lo mismo que vimos en los primeros resultados. Y en este se dispersan un poco más. Acá está reboxetina nuevamente, y acá escapado está el 21, que es vortioxetina también, y entre medio están todos los demás, ¿ya? Ahora, este gráfico da una seña, que es que si uno mira los estudios de cierta manera, probablemente agomelatina sale mejor. Si uno mira los estudios de otra manera, vortioxetina sale lo mejor. Y en este estudio se hicieron un montón de comparaciones, las vamos a mirar. Y la verdad es que uno puede pescar muchas comparaciones y los rankings salen muy variados dependiendo de la comparación que uno quiera hacer, digamos. Y es parte de los riesgos de los metaanálisis. Ahora, de los otros aspectos que incluyen los metaanálisis, que por ejemplo la evaluación del sesgo de los estudios, fue considerado como alto sesgo el 9%, lo cual no es tanto. Pero con sesgo moderado el 73%, o sea, una gran mayoría de los estudios se consideró que tenía un sesgo importante, bajo sesgo 18%. Y la certidumbre de la evidencia fue considerada de moderada a muy baja. Otros resultados de interés, el 78% de los resultados son resultados de estudios hechos por la industria farmacéutica, lo cual es tremendamente interesante, digamos, de que efectivamente es la industria farmacéutica la que empuja la investigación en los fármacos, lo cual no es esperable, pero ver el 78% siempre es bien impactante. Se recuperó data no publicada en el 52% de los estudios. Es decir, que cuando uno lee revistas, está al día en un tema, en este caso en los antidepresivos, y cree saber la evidencia a través de lo que uno lee y se publica, en el caso de los antidepresivos, me puedo estar perdiendo el 52, la otra mitad del dato, ¿ya? Y en ese sentido, esto es una de las grandes fortalezas de este estudio, que es la búsqueda implacable de estudios que no estuviesen publicados. Y de hecho, la mitad de los estudios efectivamente tenían datos no publicados. No necesariamente no publicados, sino que datos no publicados, porque algunos estudios podrían complementarlo y pueden estar en otra base de datos, etc. ¿Ya? Y lo otro, que el 77% de los estudios solo reclutaron pacientes ambulatorios, lo cual le agrega un acápite a lo mejor al título del estudio principal, que tendría que ser comparaciones de 21 antidepresivos, en network metaanálisis en episodio depresivo mayor, principalmente en pacientes ambulatorios. O sea, ahí hay una particularidad de estos estudios, ¿ya? Respecto a la interpretación, todos los antidepresivos fueron más eficaces que el placebo. Las diferencias mejores entre drogas activas fueron encontradas cuando se incluyó estudios comparados con placebo versus los head-to-head. Y efectivamente estos resultados servirían para informar la práctica. Eso. Después tengo algunas láminas de discusión, pero dado el tiempo, me gustaría darle la palabra a Sergio, José, y a todos los demás asistentes, digamos, para poder discutir este artículo que tiene tantas variantes. Sergio, José, se durmieron. No, yo te iba a preguntar si te parece que hay tiempo para que... Sí, haga una discusión, maestro Strahilevich. No, yo tenía unas láminas de discusión punk del metaanálisis. Dele, porque yo lo único que voy a hacer es ser francotirador si es que puedo, pero nada más, así que dele usted, por favor. Bueno, nada, lo primero es no discutir este trabajo que, insisto, uno le puede gustar más, le puede gustar menos, pero está bien hecho y tiene mucho trabajo y sobre todo en la búsqueda, está bien escrito.
No, me gusta más este último, no sé qué piensan ustedes, que el de 2009, más tranquilo en sus conclusiones, en la discusión. Eh, pero a mí me gustaría charlar un poco cómo vivimos a veces los clínicos, los metaanálisis. Yo escucho a veces cierta adoración, ¿no? Es decir, parece que fuera la Biblia o la tabla de los 10 mandamientos, la Torá, lo que sea, que lo que salió ahí es lo que es. Y me gustaría discutir eso. En primer lugar, lo discutimos con Danilo antes, a veces los metaanálisis son necesarios como en este para intentar encontrar una diferencia donde a priori es difícil, porque la información está dispersa, entonces esto condensa y compara en un marco de comparación. Pero en general, muchas veces los metaanálisis se los usa bien cuando la información disponible es insuficiente, es decir, cuando el poder de la información no llega a dar una conclusión contundente. Entonces, en el metaanálisis hay una asunción de insuficiencia del dato primario. Esto es importante, es decir, porque estamos partiendo de que el dato en sí, la materia prima en sí, es insuficiente, y esto hay que recordarlo. Un buen ejemplo de este uso es este metaanálisis de estudios longitudinales de cognición del trastorno bipolar, publicado ya hace 3 años, de Bora y Oserden, en donde está muy bien utilizado el método. Los estudios longitudinales son escasos, con un N escaso, y la publicación de este estudio, que mostró que no hay un empeoramiento progresivo de la cognición en personas con trastorno bipolar, es un dato muy contundente. Nosotros lo habíamos hecho en el 2011, yo lo hice en el 2017 mejor, y la verdad que es un dato poderoso haber podido metaanalizar toda la serie de estudios dispersos. Acá tiene mucho, mucho sentido usar la técnica metaanalítica. Ahora, cuando uno junta datos de estudios diversos, con metodología diversa, poblaciones diversas, intervenciones diversas, hay cierto efecto, yo sé que lo que voy a decir es prácticamente hereje de licuadora, es decir, es como cuando uno tira muchas frutas diferentes en una licuadora y espera obtener más potencia, digamos, de ese conjunto del de previamente establecido. Pero supongamos, y déjenme ponerme un poco malo por la hora de la noche, que yo pongo en la licuadora gatitos, ¿no? Y si yo meto en la licuadora gatitos, mi pretensión no puede ser que de ahí me salga un león, o sea, un metagato, o sea, un gato plus, un gato metaanalizado. Lo más probable que obtenga es una gran gota de sangre, digamos, que no sea de ninguna manera un gato. Es decir, tenga componentes del gato, pero no haya gato, en el sentido de la cosa, por decirlo. Y de la misma manera que si yo pongo, vamos a decirlo, caca en un metaanálisis, al final de la noche lo que voy a obtener no es algo mejor que la caca, va a ser una caca más grande. No va a haber, o sea, yo no puedo obtener algo bueno si el material que puse es malo. O sea, el metaanálisis no embellece la materia previa que previamente uno colocó en el metaanálisis. Esto vale la pena decirlo. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de lo que mostró Danilo, que es impresionante ver la cantidad de estudios en depresión, lo que uno tiene que recordar es que ya hay una condensación previa, una reducción previa del efecto de cada una de estas drogas, que es que cada una de estas drogas han sido probadas a través de una serie de instrumentos clínicos, que en general son 2, Hamilton de depresión o Montgomery Asper. Y es más, muchos más con Hamilton que con Montgomery Asper. De hecho, este estudio en particular, el de Cipriani, se toma la molestia de condensar, de cuando hay 2 escalas eligen una, es decir, hay una metodología, no es que no lo han pensado rescatando de nuevo, que me parece que es un excelente metaanálisis. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la Hamilton, en 2004, cuando se examinó su capacidad psicométrica, se llegó a la conclusión de que es un desastre, es decir, que no funciona. Yo invito a ver este artículo, es American Journal Reviews and Overviews, no es decir, no es una carta de lectores, no es un artículo de los potentes en el Green Journal, y dice en el 2004, hace 16 años, es un montón, dice, después de más de 40 años de usar la Hamilton, es hora de adoptar un nuevo estándar de oro para la evaluación de la depresión. Y lo que hay que decir que en el metaanálisis de Cipriani, aún las drogas nuevas fueron examinadas a través de la Hamilton.
una escala que es psicométricamente y conceptualmente defectuosa. Entonces, estamos metaanalizando datos que desde su origen tienen serios problemas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es que cuando uno lee el metaanálisis de Cipriani, esto es lo primero que va a encontrar. Va a encontrar un análisis de los costos y el impacto sanitario de la depresión en el mundo. No lo vamos a leer, pero que es la enfermedad más costosa, un montón de gente tiene depresión, cuesta un montón, pérdida de trabajo, muerte por suicidio, todo lo que ustedes conocen. Ahora, cuando uno va a leer los outcomes de este estudio, ninguno de los outcomes, capaz efectividad, capaz remisión, digamos, pero como proxy, mide el impacto sanitario de la depresión. Es decir, eficacia, que es una reducción del 50% de los síntomas iniciales de depresión, no se corresponde de ninguna manera, pero ni directa ni indirectamente, con una reducción del costo de la depresión, tanto ni a nivel personal ni a nivel sanitario. Entonces, cuando uno lee los resultados de este metaanálisis, puede ser muy interesante discutir, pero nada de este dato, de los datos que ofrece este metaanálisis, nos da ni siquiera un punto aproximado de cómo reducir el costo de la depresión en el mundo. Esto hay que decirlo también. Estamos discutiendo números, si esta droga es un poquito mejor o un poquito peor, pero nada de lo que se metaanalizó acá habla de lo que cuesta la depresión, ni a nivel individual, ni a nivel sanitario. ¿Por qué no a nivel individual? Porque la depresión solo deja de doler cuando hay ausencia de síntomas. Entonces la reducción del 50% en la escala de Montgomery o la escala de Hamilton es un poco menos de fiebre, pero es fiebre. Esto no se dice entiende. Y el otro problema, que no es de Cipriani, que no es de Leuch, que no es de Guedes, es que los estudios, si se fijan, tienen un promedio de 8 semanas de duración, todos los estudios que analizar, un intervalo entre 6 y 8, es decir, la verdad es que es muy homogéneo, son todos estudios cortos. Entonces, a la hora de ver aceptabilidad y a ver efectos adversos, que aceptabilidad no es efectos adversos, con esto termino. Este es un estudio de 500 comentarios de personas que toman antidepresivos acerca de sus efectos adversos, y acá ven diferencias significativas entre antidepresivos dopaminérgicos y serotoninérgicos, concretamente en el apetito, en los problemas sexuales, en el aplanamiento afectivo, en la producción de irritabilidad o hiperreactividad emocional, en ideación suicida y en descontinuación. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque ninguno de estos efectos, que han sido los más marcados como que producen ganas de abandonar el tratamiento, se ven antes de las 8 semanas. Es decir, que ninguno de los estudios que fueron metaanalizados son capaces, por su diseño original, de captar aquellos efectos adversos que sí podrían hacer una diferencia entre moléculas. Lo que están viendo es, en realidad, qué pasa en las primeras 8 semanas y con la aceptabilidad de cortísimo plazo. Entonces, nada, simplemente, y no es una crítica al trabajo de Cipriani, sino es una crítica al modo en que los clínicos utilizamos la información de los metaanálisis, o nos rendimos o creemos encontrar ahí datos para nuestro quehacer. Es decir, en general condensan información que desde base es mala, estoy hablando de depresión, porque ha sido hecho con escalas malas, con un periodo de tiempo que no es el que nosotros utilizamos en el tratamiento, 8 semanas no es nada en el tratamiento de la depresión, y por eso justificar la práctica desde este tipo de datos, y solamente de este tipo de datos, es un ejercicio ya no solo de reduccionismo extremo, sino también de incomprensión de qué tipo de datos estamos manejando. Claro, entonces, Sergio, a mí lo que me surge preguntarte, ¿al servicio de qué está entonces, por ejemplo, este Network Meta-análisis? ¿Para qué sí sirve? Bueno, Porque fíjate que una de las conclusiones que planteaba Danilo, perdón, ¿no? Es cómo este tipo de resultados debieran servir para informar la práctica basada en la evidencia. Y yo escucho eso, y yo me imagino Sergio Strejilevich o Danilo o yo supervisando colegas que hacemos, es parte de nuestra práctica cotidiana. Y me pregunto si honraría lo que ahí se está diciendo, digamos. Si tú, evaluando a un paciente con un colega que te está presentando su caso, que está complicado, le dirías, mira, los resultados
acá muestran que agomelatina está, elige cualquiera. Trazodona no es de los mejores, de los peores, pero aparece claramente como con potencia antidepresiva en este metaanálisis o en este network metaanálisis, por lo tanto es legítimo que lo elijas como tratamiento de tu paciente que está con una depresión, Entonces digo, es como si lo único que uno pudiera decir es un estudio muy bien hecho, muy seriamente hecho, muy exhaustivo, muy inclusivo, pero los resultados que nos muestran finalmente, y ahora te pregunto como clínico, ¿cómo uso los resultados del Cipriani en la clínica? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar de esto? Te contesto breve. Como clínico a mí me sirve para mostrarle a colegas esa idea, algunas ideas mitológicas que tienen. Por ejemplo, bupropión es un antidepresivo de menor eficacia que citalopram o que, o que cualquier otro de los de mayor uso, me refiero a los CIRS. No, si ven, no es así. Hay una impresión que no se contrasta con estos datos. O sea, si te gustan los datos, el dato te demuestra que no. Ahora, como investigador, pero incluso como clínico, también me sirve para decir, este camino para investigar tratamiento de la depresión está agotado. Es decir, Eso sí. no está dando nada. No está dando nada. Todos sabemos que estas moléculas son diferentes, no solo en su mecanismo de acción, su composición química, sino también en cómo funcionan en los pacientes, y este tipo de datos no está informando lo que yo necesito. Yo creo que a mí me informa eso. Es otro camino, otras escalas, poner el ojo en otras cosas, como por ejemplo en el withdrawal, con los efectos adversos cognitivos conductuales. Es por ahí donde voy a encontrar un racional para la prescripción, pero no en eficacia, no en respuesta según ese outcome tan famoso con el que nos estamos peleando ya hace 30 años de manera recursiva. Yo creo Con el que... cual está, y con el cual está construida todo lo que sabemos de la terapéutica antidepresiva. Está construida sobre la base de Hamilton. Pero tomando lo tuyo, no solo construido lo que sabemos, sino también deconstruido lo que sí sabemos. Es decir, porque encima impugna algunos de los saberes que tenemos, este tipo de datos, de manera inadecuada. ¿No? Si los que usamos tricíclicos, es muy difícil que a mí me digan que agomelatina es igual que decipramina. O sea, no me van a convencer porque es un nada. Es decir, Imposible. Sí. Ahora, yo creo que... Por eso que a mí perdona Danilo, Sí. pero tú compartes lo que dice Sergio, porque a mí, insisto, como clínico, me parece que al final lo que hace el estudio, o sea, como outcome fundamental, no outcome que ellos pretendían, pero la conceptualización más importante que a mí me parece que surge de estos resultados es que lo que se está pretendiendo medir no se está midiendo. Porque todos los clínicos sabemos que no es cierto lo que está diciendo ahí. Entonces, esa cara tuya es la que quiero que me expliques. Sí, no, a ver, de acuerdo con todo lo que dice Sergio, y yo creo que el principal resultado de este metaanálisis es que los antidepresivos son mejores que el placebo. Punto. O sea, no, sí, José, o Perdón, sea, pero ese es el... es que hay algunos ahí en esa lista que tú no consideras, tú y Sergio y yo, no consideramos que sean antidepresivos. Y sin No, embargo pero dieron no, yo no creo. O sea, mira, el que tiene menos estudios tiene 6. ¿Ya? O sea, de nuevo, veamos los estudios que tenemos un usamos problema. nosotros. Exacto, veamos los estudios que hacemos, con los cuales construimos toda la evidencia de la depresión bipolar o toda la evidencia del mantenimiento, ¿ya? Al lado de esto. O sea, el que tiene menos tiene 6. El principal resultado de este metaanálisis es que los antidepresivos son mejores que placebo. Ese es el principal resultado, digamos. Y todo lo demás yo creo que tiene que ver con reflexionar respecto a los metaanálisis. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que pasa, Sergio. Y ahí es donde, desde el punto de vista conceptual, hay que entender de que los metaanálisis son estudios observacionales, ¿ya? Es decir, son estudios de estudios. ¿Y cuál es la implicancia de eso? Que puede ser medio críptico. ¿Cuál es la implicancia de eso? La implicancia de eso es que cuando se hacen guías clínicas, la tabla número 1 de la guía clínica es cómo se construye la evidencia de la guía clínica, ¿ya?
Si la guía clínica dice que el primer nivel de evidencia es un metaanálisis, esa guía clínica tiene problemas, ¿ya? ¿Cuál es la primera línea que debería decir? Un metaanálisis cuando los estudios son homogéneos, es decir, cuando el metaanálisis representa una medida de resumen en que todos los estudios muestran lo mismo en el fondo. Y si no hay eso, no, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente es una situación que nos ha tocado ver con respecto a los metaanálisis, a las guías clínicas y cómo se construyen Sí. las guías clínicas. Porque, mira, por ejemplo, estas son las comparaciones con antidepresivos en tasas de respuesta. Escitalopram, en 6 estudios salió mejor, mirtazapina en 4. Te voy a mostrar, espérate, distintas tablas, ¿ya? Donde aparecen, por ejemplo, en ranking de eficacia, dependiendo si se usan respuestas, cambio del basal, remisión, todos los estudios incorporados los de placebo, solo los head-to-head, los 5 mejores y los 5 peores. Y dependiendo de la comparación, van apareciendo distintos tipos de antidepresivos y distintos tipos de... Algunos se repiten más, efectivamente, ¿ya? Y otros menos. Hay algunos que se repiten más, por ejemplo, Reboxetina es bien homogéneo, digamos. ¿Ah? En todo se repitió Reboxetina en todos los rankings como parte de los peores. Pero de los demás es bien variable. Entonces, en cuanto a los rankings de eficacia, ¿cuántas veces aparecieron mejores? Por ejemplo, amitriptilina en 6, duloxetina en 5, mirtazapina en 4, vertoxetina en 3, etc. Entonces, cuando uno construye una guía clínica, lo que va a ocurrir es que dependiendo de lo que yo quiera mostrar o dependiendo de lo que yo quiera incorporar, va a ser el metaanálisis que yo voy a elegir y el resultado del metaanálisis que yo voy a elegir. Y en ese sentido, son diferentes las guías clínicas, de nuevo, que ponen en primera línea un metaanálisis a secas versus un metaanálisis con estudios homogéneos o con resultados homogéneos. Esa es toda la diferencia, ¿ya? De nuevo, puede esto ser una manera media críptica de decirlo, pero tiene que ver con que no se puede No, está interpretar bien. un metaanálisis si es que yo no conozco la base de los metaanálisis, ¿ya? Ah, Cómo se hacen los estudios y cuáles son los resultados de los estudios. Si estoy en un campo en particular, ya, por ejemplo, en depresión bipolar o estoy en mantenimiento de trastorno bipolar, no puedo reemplazar un metaanálisis con saber cómo se hicieron los estudios de quetiapina, cómo son los de la motrigina, cómo son esto, lo otro, porque esa es la manera que me va a permitir entender cuál es el cuadro, no el resumen del metaanálisis cuando hay pocos estudios o cuando los resultados son muy heterogéneos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que tú me preguntabas? ¿De qué sirve este metaanálisis? Para decir que los antidepresivos son mejor que el placebo y ya, ¿no? O sea, toda esa discusión de que no, que está inflado, de que los estudios no publicados, que es una discusión medio aburrida. Además que los clínicos, o sea, uno dice, ¿para qué esa discusión, digamos? Un poquito ya media añeja, digamos. ¿Ah? Son pero, a mejores ver, No, pero saber, pero para saber que entender son. las diferencias, no me sirve el metaanálisis, ¿ya? Porque efectivamente los rankings se van a hacer en relación a comparaciones que probablemente en algunos casos son espurias, en otros casos están hechas con mucho sesgo, como se mostró ahí. ¿Ah? El 70%, más de 2/3 de los estudios tienen un sesgo por lo menos moderado. Entonces no es completamente no se puede llevar esa información así a la práctica clínica sin tener un conocimiento más acabado del asunto. sí, pero a ver, déjame decir una cosa. Yo a veces siento, y por eso puse las diapositivas, que los metaanálisis en los últimos no sé cuántos años, no importa, están siendo usados como algunos festivales de música, es decir, para posicionar determinados Exacto. grupos, determinados números en el mainstream, ¿no? Es decir, tengo un grupo y quiero que sea grande, pago al Festival de Viña del Mar y lo pongo ahí en la escena y va a tener una popularidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el de Cipriani, los datos de agomelatina y vortioxetina, la verdad que fueron incómodos. Es decir, sobre todo el segundo gráfico donde aparece vortioxetina también ahí desagregado del resto, fue utilizado en muchísimas clases para decir,
miren qué bueno es, cuando en realidad vortioxetrina todavía ni siquiera pasó la fase 5, es decir, todavía no sabemos muy bien cómo funciona. Entonces, eh, por eso es un problema de los clínicos. Ahora, si me preguntás a mí, ¿qué siento que Cipriani, Ionikakis, no sé cómo se pronuncia, Leuch, Guedes, tendrían que haber dicho? Es que al final, en discusión, tendrían que haber dicho que la metodología de investigación del tratamiento farmacológico de la depresión con las escalas actuales es claramente insuficiente e inadecuada para resolver el problema del tratamiento de la depresión. Esa honestidad le faltó, es decir, no lo tienen por qué hacer, porque yo creo que Guedes no debe haber visto un paciente ni cuando hizo la residencia, es decir, no sé si lo conocen, parece la Pantera Rosa, así, no me lo imagino sentado frente a una persona que no se sienta muy bien, digamos. Vamos a editar el video. Esta parte lo digo en chiste y él me va a entender, no hay nadie más británico que Guedes, es decir, pero estamos el clínico teniendo que resolver frente al paciente y hay que decir, miren, los datos no les están resolviendo el problema. Está resolviendo la aprobación en FDA, como dice Danilo, yo ahí coincido con Danilo, José, la verdad que saber que son mejores que el placebo, o sea, uno lee un artículo de Hirsch y tiembla, digamos, y se queda con la sensación que está drogando inútilmente a la gente. Sí, no es poco, no es poco. No es poco, sí, no es poco, pero no nos está resolviendo un problema y mucho menos tiene que ser objeto de adoración. Es decir, mucho menos. Entonces, Lancet, Cipriani, Cambridge. Sí. Yo creo que este metaanálisis vino a suplir un poco ese pecado que tuvo el metaanálisis del 2009, donde decía sertralina y escitalopram son lo es mejor reparativo. y no hay que... es reparativo, yo estoy de acuerdo. No hay que hacer nada más. Y en este corrigen eso. O sea, primero no hacen esa conclusión, hacen una conclusión que es una culebra larga y que... ¿no? Y mira, sí, son mejores que el placebo, punto. Ahora, el problema es que ir a comprender cómo se hace y cuáles son la forma, la manera, tienen mucho glamour en el sentido de network meta-análisis, pero ¿de qué informan? De poco, ¿ya? Y en ese sentido eso es lo que creo yo que hay que comprender. Son buenas medidas resumen para cosas cuando uno ya sabe más o menos cómo funcionan, como por ejemplo de que los antidepresivos son mejores que el placebo, buenas medidas resumen, pero no nos resuelven el problema de cuál es mejor que otro, cuándo tenéis que usar cuándo este otro no, etcétera, etcétera. Y la verdad, cuando uno mira la lista, la verdad que son todos bastante comparables, digamos, no hay ninguno que sea así entre amitriptilina y reboxetina, digamos, están todos ahí bien estrechos. Lo cual yo creo que representa un poco el problema clínico, representa el problema clínico de cómo tratamos la depresión y cómo elegimos los antidepresivos, pero eso lo vamos a discutir en otro capítulo. Sí, señor. No, pero mira, también con los network, te digo porque este network no me molesta, pero por ejemplo, el network meta-análisis de estrategia de potenciación en depresión que los hicieron unos coreanos de apellido imposible de retener en la memoria, ya da unos resultados totalmente contraintuitivos. Cualquier cosa. Pero porque hay una inferencia. Suponete que Juanita gusta de mí, Eugenia gusta de Danilo. Entonces, y Silvia gusta de Danilo. Y entonces, como Juanita y Silvia gustaban de mí, como Silvia, se me olvidé los nombres. La tercera también tiene que gustar de mí. Esa es una inferencia totalmente rara. Y aparte contraintuitiva y contranatural. Entonces, sobre todo si la manera de medir si gustaban o no de ti está mal hecha, ¿no? No, sobre todo que soy yo el que decide no, eso. No. Sobre todo si la manera de decidir si gustaba o no gustaba no es exactamente rigurosa, por lo menos por lo que hoy sabemos. Porque le pisé el pie y me miró cuando le pisé el pie. Claro, y ahí va de nuevo el Hamilton. Claro, ¿no? Hamilton no funciona. A ver, y Montgomery, que es un poco mejor, son 10 preguntas. Son 10 preguntas sobre la depresión. 10 preguntas. Y está el tema de la duración de los estudios también. Pues se entiende la lógica de que no sea ni tan largo ni tan corto, pero es un problema, digamos. No, es un problema. Y cuando uno ha estado, o sea, cuando se participa en los estudios clínicos, uno se da clara cuenta de que es distinto hacer estudios con dosis fijas, por ejemplo, que con dosis flexibles, ¿ya? Por supuesto. Que con
run-in, es decir, el tiempo que los pacientes están antes de la randomización, de 2 semanas, de 4 semanas. Y, o sea, quiere decir de que cada diseño de cada estudio tiene tantas particularidades, digamos, que a pesar de que sea randomizado, controlado con placebo, que pareciera que son todos iguales, no. Cada estudio tiene su particularidad y de hecho uno lee un paper y uno dice, mira, este igual, pero a uno le gustaría saber la cocina, por decirlo de alguna manera, digamos. Tanto de cómo se diseñó, y en ese sentido, cuando uno está metido en un tema, uno logra entender un poco cómo ocurrió el diseño, y lo segundo es cómo se analizan los datos. Y ahí hay que decir de que, o sea, este comentario que hemos hecho de los metaanálisis es lo que uno puede llegar a hacer, de lo que sabe, etcétera, pero tienen modelos estadísticos que son re complejos, digamos, ¿ya? Y sofisticado, sí. Hace muy poco tiempo, en febrero, apareció publicado un artículo que a mí me pareció muy interesante. De hecho, no sé si, yo creo que lo conversamos, Sergio, acerca de la heterogeneidad de la respuesta a los antidepresivos, lo cual era muy interesante. Para decirlo corto, era un metaanálisis que decía que la respuesta de distintos pacientes era diferente según el antidepresivo, lo cual es muy interesante. La de espada de doble filo. Creo que era ese. Era muy interesante porque en el fondo decía que dependiendo del mecanismo, efectivamente hay algunos pacientes que pueden responder mejor a uno que mejor a otro. El problema es que no sabemos cuál es cuál, pero ya lo averiguaremos, ¿ya? Uh-huh. Bueno, y no recuerdo, yo creo que fue JAMA, que fue publicado en JAMA, lo bajaron. Tuvieron que dar disculpas porque efectivamente el estudio había sido hecho con un análisis método estadístico que no era el más correcto para ese tipo de análisis, y cuando se hacía el que se consideraba más correcto, dejaba de ser extraordinario. Entonces uno dice, o sea, imposible, digamos, ¿no? O sea, yo hice un curso de estadística 1, un curso de estadística 2 y puedo leer paper, pero si me preguntan cuál es la diferencia entre ese análisis y eso, es imposible, digamos, ¿no? Entonces, de verdad que es muy difícil leer estudios con ese nivel de precisión, y un network metaanálisis que tiene esta estadística, puede ser que a uno le estén vendiendo leones por gatitos, como decía Sergio, y efectivamente el metaanálisis es fancy, tiene glamour, pero puede informar de muy pocas cosas, ¿ya? Y en este estudio lo que informa es que los antidepresivos son mejores que el placebo, y ya es mucho, digamos, o sea, está bien, no mucho más. Y que de la caca en la licuadora sale caca licuada. Exactamente, esa es la otra conclusión de Streck que yo creo que es muy válida. Es muy válida. Y es muy válida. Y el punto que yo creo que no tenemos tanto tiempo para conversar y lo podemos dejar en alguna otra instancia en que podamos discutir un poco más esto, que es que el tema de las guías clínicas, ¿ya? Porque las guías clínicas, dependiendo dónde ubican el metaanálisis, va a depender el resultado. Y tenemos muchas guías clínicas que, nada, finalmente terminan poniendo fármacos o intervenciones que no debieran estar ahí, y que están ahí precisamente porque se utilizan métodos que son fallidos, ¿ya? Creo que podemos ir terminando. Sí, tenemos que terminar. Un Journal Club debiera estar dedicado al tema de las guías, Danilo. Es una propuesta, ¿no? Podríamos analizar ahí, podríamos ver si a lo mejor cambiamos los artículos por la guía clínica de trastorno bipolar. Bueno, eso lo podemos conversar. Ya, pues, vamos a cerrar. Cierra usted, profesor. Cierro yo. Agradeciendo a... Muchas gracias a los 122 valientes que todavía quedan, pero también a todas las personas que asistieron. El próximo Journal Club es el 30 de septiembre, así que están todos cordialmente invitados. Agradecemos también al auspiciador, Laboratorio Chile Teva, con Nubigil, Minfel, Acicot y Ectien. Muchas gracias a nuestro auspiciador. Todos invitados también al Simposio Internacional de Suicidalidad el próximo viernes a las 2:30. Inscríbanse en practicapsiquiatrica@gmail.com. Y eso, muchachos. Nos vemos el 30 de septiembre. ¿Ya? Que estén muy bien. Gracias, Danilo. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a todos y acá agradeciendo por el chat. Muy bien. Saludos. Chao. Gracias, Danilo. Chao, José. Chao, Sergio.